Hola hermanos, les saludo en el amor de Dios una vez más. Hoy les traigo un estudio, les traigo un inmenso estudio, ya que yo sé que va a ser de bendición para su vida, un tremendo estudio, una tremenda palabra. eh, Así que póngase cómodo, deje de lado lo que está haciendo, porque este mensaje es sumamente potente para el día a día, para lo que estamos viviendo como la crisis mundial, como país que estamos viviendo, la crisis que en estos momentos estamos viviendo. Hoy le traigo una palabra poderosa para su vida, para su economía, amén, que es basada en Dios, amén, es basada en Dios y bueno, ahí la va a estar escuchando, pero es una palabra muy potente que Dios ha hablado en mi vida y que Él me pidió que se la mostrara a ustedes, amén. Vamos a estar orando por la palabra para preparar nuestros corazones, amén, para que esta palabra sea llegando libre a nuestros corazones, a nuestra mente, amén. Cierre sus ojos en casa y oremos porque Dios lo abra entendimiento, amén. Padre Santo que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre Santo, primeramente por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu inmenso amor y tu misericordia para con nosotros, Padre Santo. Señor, te pido en esta mañana, en esta noche, Padre Santo, en esta tarde, que tú seas abriendo, Padre Santo, entendimiento en todos los que van a escuchar tu palabra, Señor. Sé tú, Padre Santo, abriéndome entendimiento a mí, Señor. Dame palabras, Padre Santo, para yo expresar lo que tú quieres decirle a los que van a oír en este momento, Señor. Espíritu Santo, te necesito ahora conmigo, intercede por mí. Y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ya hermanos, vamos a empezar con el estudio. Amén. El estudio de hoy le puse como título Dios siempre va a proveer. Amén. Dios siempre va a proveer. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios de alguna u otra forma, Dios siempre nos va a estar dando el sustento a nosotros, amén. Usted no se sienta afligido porque usted no tiene trabajo quizás, porque usted no tiene dinero, o necesita para comer quizás, necesita para vestirse, necesita sustento, amén. Esta palabra es sumamente poderosa, así que quiero que la escuchen muy claramente, que abran su entendimiento, y porque Dios va a hablar fuertemente y todo basado a través de la Biblia, amén, todo basado a través de la Biblia y como les digo, un potente mensaje, así que vamos a estar empezando. Primero vamos a ver un gran ejemplo de cómo Dios provee, ¿ya? Este ejemplo ocurre en una sequía, ¿ya? Este ejemplo es del profeta Elías, amén, y esto es en una sequía, al igual como estamos ahora, que puede ser en una sequía. ¿Qué significa sequía? Es una condición de hambruna, ¿ya? De necesidad, amén, eso es lo que significa una sequía, ¿ya? Y este relato es basado en una gran sequía que hubo en esos años, amén, y le pasó al profeta, o sea, y estuvo el profeta Elías estuvo en esa sequía, ¿ya? ¿Quién es el profeta Elías? Es considerado como uno de los más grandes profetas de la Biblia, amén. Si usted lo conoce, yo sé que usted lo conoce en su casa, si no lo conoce, hoy lo va a conocer, amén. Y el nombre de Elías significa Dios es Jehová, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, entonces, hermanos. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, ¿ya? Y empezamos, ¿ya? Y la palabra dice así, escuchen. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, ¿ya? Aquí me voy a detener un poquito. ¿Quién era Acab? ¿Ya?
él fue y fue a hablar con Acab. ¿Quién era Acab? Acab era el rey de Israel de en ese entonces, ya de ese tiempo era el que era el rey, ¿ya? Pero ¿qué pasaba con este rey? Que este rey servía y adoraba a otro Dios, no a nuestro Dios vivo todopoderoso, ¿ya? Él adoraba a otros dioses, que en ese tiempo era Baal, ¿ya? El dios Baal, ¿ya? Y él era uno de los dioses malvados que había en ese tiempo, amén. Un dios sin escrúpulos, un dios malvado, ¿ya? Y ese rey adoraba en ese entonces a esos dioses, amén, porque habían varios dioses, pero él adoraba a ese dios en ese entonces, ¿ya? Seguimos. Y dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, amén. ¿Qué le fue a decirle entonces? ¿Qué le fue a decirle entonces el profeta Isaías? Que iba a venir una sequía, ¿ya? Que lo estaba diciendo el mismo Jehová, amén. Pero ¿para qué puso esta sequía Jehová? Para poner en jaque a los dioses que habían en ese entonces, para ver para que ellos vean la incapacidad que ellos tenían, para probarlos si ellos podían de alguna otra forma parar la sequía, ¿ya? Por eso que mandó a Elías a decirle al mismo rey que Jehová iba a mandar la sequía y para probar a los dioses de ese entonces para ver si ellos podían parar la sequía. Algo, algo parecido con lo que vivimos ahora, amén, con este virus, con esta pandemia, amén, que yo creo que esta pandemia vino a aclarecer, aclarecer un poquito las mentes de nosotros y ya empezar a creer en Dios, que Dios es el único que los puede sacarlo de esta pandemia, amén. Yo lo creo con todo mi corazón que Él tiene un propósito para este tiempo, y ese propósito es llegar a toda la gente, amén, a ti que estás en tu casa, y a todos, amén. Ese es el fin de que yo creo esta pandemia, amén. Y eso. Entonces dijimos que era para probar la incapacidad de los dioses, amén. Seguimos con el capítulo 2. Y vino a él palabra de Jehová. Ya Elías se había ido del lugar del rey, ¿cierto? Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Amén. ¿Qué podemos decir de esto? Él lo mandó a esconderse, a refugiarse en un lugar desierto donde no había gente, a un lugar exacto Dios lo mandó, y en ese lugar Dios ya le tenía una provisión, la primera provisión, que era el agua, ya le tenía un arroyo, amén, donde él iba a beber agua, amén, ya le tenía esa provisión. Pero ¿qué iba a hacer con la comida? Porque el hombre también tiene que comer, tiene que beber y tiene que comer, amén. Pero la otra provisión, ¿cómo se la dio? A través de los cuervos. Amén, le dijo que los cuervos le iban a llevarle alimento a él. Imagínense, aquí ya estamos hablando de algo, de un milagro, de algo milagroso, que imagínense, los cuervos le iban a llevar de comer a Elías sin moverse de donde estaba, y del arroyo iba a sacar agua. Amén. Aquí que podemos comprobar con esto que dice acá, que Dios estaba mandando a los cuervos, o sea que podemos entender que Él tiene el control total de todo, porque Él creó todo, amén. Él tiene el control de los animales, de toda la faz de la tierra, Él tiene el control, amén. Escúcheme, porque ahora lo que viene es potente, amén, escúcheme. Cuando nos conectamos a sus recursos, o sea que en oración o santidad, cuando nos conectamos a sus recursos, nos conectamos a una provisión ilimitada, amén, eso se lo está hablando a usted. Y nunca nos va a faltar nada, amén. O sea, ¿qué nos dice? Que al conectarnos nosotros con sus recursos en oración y en santidad, Él los va a darlos siempre provisión ilimitada, amén. Igual que a Elías, siempre los va, de alguna otra forma, los va a darlo provisión. Siempre nos va a dar la provisión, solamente hay que creer, amén. Y nunca nos va a faltarlos nada. Amén. Capítulo 5, seguimos.
Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, o sea que le obedeció, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Imagínense, los cuervos le llevaban pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Imagínense el milagro que debe haber sido eso, que los cuervos te lleven la comida ahí mismo donde estás. Precioso. Seguimos, 7. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, ¿ya? O sea que se le acabó la provisión del agua, amén. Se le acabó la provisión del agua, la provisión de los cuervos, de la comida, no se le iba a acabar nunca, porque los cuervos iban a seguir, pero el agua es como pasa, o sea, era un arroyo y ves que iba tomando, se iba disminuyendo esa agua, hasta que ya se acabó el agua. Y aquí en este pasadizo nos dice cuántos días estuvo ahí, cuántos meses estuvo ahí, no dice exactamente cuántos días estuvo en el arroyo, pero yo estuve leyendo y escudriñando y se dice que el tiempo que estuvo Elías en ese arroyo fueron 2 años. Imagínense la sequía que había en ese tiempo. Él estuvo ahí 2 años enteros tomando del agua del arroyo y que los cuervos le llevaran. Amén. Pero se le acabó la provisión del agua. Amén. Pero ahora vamos a ver cómo Dios es misericordioso, y si se le acaba a nosotros una provisión, Él nos va a dar enseguida otra provisión. Créalo con su corazón. Amén. Sigamos, capítulo 8. Y vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. ¿Qué le dice aquí Dios? Que se le acabó una provisión y él enseguida ya le tenía otra provisión lista para que él fuera dice aquí que lo mandó a una casa de una viuda. Amén. Que él le dio la orden a la viuda. La viuda debe haber tenido un encuentro con Dios, amén, porque en ese tiempo toda la gente creía en otros dioses, amén. No sé qué le pasaba a esa gente, amén. Así que hacer conciencia, porque no hay que creer en otros dioses que no sea nuestro Dios todopoderoso, amén. Y aquí dice aquí que él lo mandó a la casa de esa viuda, amén. Y aquí podemos comprobar que al terminarse una provisión, enseguida le cambió esa provisión por otra. Lo mandó a otro lado donde él podía beber y comer. Amén. Él siempre nos va a dar de alguna u otra forma una provisión. Solo necesitamos, puse 3 puntos importantes de lo que necesitamos para que Él siempre nos dé provisión. Amén. Atentos, escuchen. Necesitamos creer, serle fiel y estar en comunión con Él, o sea, en oración, conforme a su palabra, amén. Siempre estar en comunión con Él, creer y con fe, amén. Y les aseguro que nunca les va a faltarle nada, teniendo todos esos puntos, nunca a usted le va a faltarle nada, como Elías, como lo hace con Elías y como vamos a seguir viendo en la historia. Amén. Quiero también afirmar el relato de lo que estamos hablando, de la sequía. Aquí sale cuántos años estuvo la sequía, ¿ya? Y esto lo cuenta después, luego Jesús, cuando Jesús vino a la tierra, ¿ya? Y esto es en el libro de San Lucas, ¿ya? Vamos a leer entonces San Lucas, capítulo 4, versículo 25, y la palabra dice así: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Ya aquí afirma Jesús que la sequía fue por 3 años y 6 meses, o sea, 1 año y medio estuvieron en sequías. Imagínense el tiempo que pasaron hambre, que pasaron sed, ya, porque no había agua, no había de comer, y fue un castigo porque ya estaban creyendo mucho en los otros dioses, y eso no debe pasar, al igual que ahora. Amén. Este es el momento de acercarse a Dios, de que usted entregue su corazón a Dios y entregarle todo a Él, porque estando con Él, usted se va a darse cuenta que nada le va a faltarle. Amén.
Entonces, dijimos 3 años y 6 meses, amén, y hubo gran hambre, dice aquí en San Lucas, San Mateo, en San Lucas, amén. Ya, seguimos entonces, ¿cierto? Quedamos en la 10, quedamos en la 10 y seguimos. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Amén. 11. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, o sea que la viuda ya tenía agua, amén. Y él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comiéramos y nos dejáramos morir. Amén. Y nos dejáramos morir. ¿Qué nos deja claro? ¿Qué nos deja este versículo? Que la situación era de desesperación. Amén. La situación de la viuda, o sea que le dice a él que solamente le quedaba unos puñados de harina, amén, y un poco de aceite en la tinaja. Amén. O sea que era de suma desesperación, o sea que esa mujer le faltaba una bendición grande, porque ella ya estaba muriendo de la sequía, amén, pero Dios le mandó a Elías a su casa, amén, y ella debe haber clamado a Dios, y Dios le respondió también. Igual como lo puede hacer usted, si usted cree en otros dioses, si usted, no sé, se encuentra apartado de Dios, acuérdese de Dios y Él siempre va a prevalecer la fe, ¿ya? Siempre va a prevalecer la fe, porque Dios siempre honra la fe. Amén. Nunca lo va a desamparar si usted tiene fe en su corazón y si usted quiere recibirlo a Él en su casa, si usted quiere tenerlo nuevamente en su casa, si usted quiere dejar sus dioses y tenerlo a Él ahora en casa. Él siempre honra la fe. Siempre que usted tenga fe, que usted crea en Él, Él va a estar con usted. Ya nunca lo va a dejar desamparado. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón, porque yo lo he vivido en carne propia. Amén. Seguimos entonces, capítulo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. O sea, ¿qué le dice aquí Elías? Que la manda que le hiciera primero a él una tortilla, amén, porque la viuda decía que ya le quedaba solamente eso y que de ahí tenía que comer ella y su hijo, amén. Pero ¿qué le dice Elías? La mandó a que le hiciera primero a ella. ¿Qué cabe ver en esta situación? Que aquí viene la prueba de la viuda, amén. Aquí viene la prueba de la viuda, la prueba que podemos tener nosotros día a día. Podemos tener pruebas en nuestra vida, dificultades, amén, pero siempre vamos a tener pruebas. Pero ¿qué pasa con esas pruebas? Nosotros tenemos que pasarlas siempre confiando en Dios y conforme a su palabra, amén. Yo voy a dar 2 puntos importantes para recibir provisión de Dios, amén. El primer punto que puso aquí es dar para recibir. Amén, dar para recibir. Atención, que ahora lo que voy a decir es potente, amén. Atención en sus casas. Voy a dar un ejemplo. Si Dios te ha dado mucho, bendice, ¿ya? Si Dios te ha dado poco, bendice también. Amén. Los cristianos somos bendecidos para bendecir. Amén, hermanos. Entonces, si tú tienes poco, bendice. Si tú tienes mucho, bendice. ¿Por qué? Porque nosotros somos bendecidos
para bendecir, amén. Así que eso te le quede igual recalcado en tu mente. Siempre hay que estar dando, aunque tengamos poco, dar al prójimo, amén. Dar al prójimo, si a nosotros los nace darle a otra persona, a una persona que esté desamparada, quizás, siempre hay que bendecir, amén. Y usted va a ser bendecido. Vamos a leer un pasadizo de la escritura, ya, que confirma esto, y para que a usted le quede más clarito, está en San Mateo, capítulo 6, del versículo 3 y 4, ¿ya? San Mateo, capítulo 6, versículo 3 y 4. Esta la tengo en la versión, la saqué de la versión NTV, que es la nueva traducción viviente, ¿ya? Pero es lo mismo que sale en la Biblia, pero en otras palabras, para que usted lo entienda mejor. Y dice así: pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda de lo que hace tu derecha, entrégale tu ayuda en privado, y tu Padre, que en todo lo ve, te responderá. Amén. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir que no sepa la izquierda que lo que hace la derecha? Amén. Esto es metafóricamente, pero esto significa que señala que hay que ver que Dios quiere ver la intención del corazón, ¿ya? Quiere ver la intención del corazón, o sea, que dar con tu corazón, amén, ¿cierto? Si tú vas a dar, que sea de corazón, ¿ya? Y Dios, que todo lo ve, Él te va a recompensar. Y siempre esto tiene que ser en privado, no jactarte no decirlo a viva voz, no, yo estoy dándole aquí a esta persona, no, yo estoy ayudando acá. No, que sea privado para ti, porque eso es privado de ti, y Dios, que todo lo ve, Él sabe que tú te estás dando. No es necesario que tú le digas a todos que tú estás bendiciendo, amén. Y él que todo lo ve, Él te va a recompensar, amén. Y la recompensa va a ser grande, amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Seguimos entonces. Dijimos dar para recibir, ¿cierto? Yo quiero igual dar mi testimonio, porque igual nosotros hemos sido súper bendecidos aquí con mi familia, amén. Nosotros todos, servimos a Dios, ya desde el más pequeñito hasta el más grande. Yo, mi pareja, mi hija pequeña, ahora que igual está haciendo unos pequeños estudios, y la más chiquitita, que es promesa de Dios, amén, lo creo con todo mi corazón, la Isabela. Así que toda nuestra casa sirve a Dios, ¿ya? Y igual nuestra casa, voy a poner mi caso como testimonio, que igual nosotros hemos sido súper bendecidos estos últimos meses, quizás, estos últimos meses que ya hemos entrado todos al Evangelio, amén. Yo, por ejemplo, esta pandemia, la empezamos como familia, quisimos hacer la cuarentena como familia, hacer la cuarentena, amén. Cuando empezó la pandemia, yo trabajo particular, soy independiente, y a mí el trabajo ya no querían que trabajáramos, porque nosotros trabajamos allá en el barrio alto, y ellos ya no querían que trabajáramos porque por esto mismo que de la pandemia, ya están todos resguardándose en sus casas, y eso yo igual lo encuentro bueno, amén, que estemos cuidando a los demás. Nosotros hicimos esta cuarentena personalmente. Usted va a ver igual que afuera hay gente que no le importa esta pandemia, que no importa contagiar a los demás, que andan por ahí sin mascarilla, que andan por ahí sin nada, amén, que no le importa nada, amén. Y nosotros quisimos hacer esta pandemia familiarmente, amén. Esta pandemia esta cuarentena nosotros la empezamos el 16 de marzo, para poner más o menos fecha. Ya el 16 de marzo nosotros empezamos esta cuarentena personal con mi familia, y hasta ahora, hoy día, que es 21 de abril, imagínense, más de un mes y una semana, nosotros estamos acá, amén, nosotros estamos acá, y Dios nos provió, ¿ya? Dios nos ha bendecido de gran manera, de alguna u otra forma Dios nos ha bendecido, amén. Y este tiempo igual a mí me ha servido mucho para acercarme a Dios, demasiado, hermano. En este tiempo como que he subido un escalón muchos escalones arriba, y me ha acercado mucho a Dios. Así que eso es lo que Dios pide en este tiempo, que usted se acerque a Él en oración, en palabra, quizás con ayunos por ahí,
eso, que usted sienta a Dios y Él está pidiendo eso, que hagamos comunión con Dios y nos acerquemos más a Él. Y de verdad que yo como testimonio propio, de verdad les digo que este tiempo a mí me ha servido mucho, 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 mucho. Yo nunca había dado la palabra, nunca había dado testimonio. Pero ahora, gracias a este tiempo, me ha acercado mucho a Dios, ¿ya? Y gracias a Dios, a su bendición, nosotros igual hemos podido pagar arriendo, cuentas, pago de cuotas, porque yo igual sigo pagando mi vehículo, las cuentas siguen, amén. Pasa el tiempo, pero las cuentas siguen. Y el alimento, gracias a Dios, nunca lo ha faltado en nuestra mesa, amén. Siempre nos ha bendecido de alguna u otra forma. Uno igual tiene sus pequeños ahorros quizás, pero a mí yo igual he sido muy bendecido porque igual me ha llegado mercadería, me ha llegado dinero, de alguna otra forma Dios me ha bendecido de gran manera. Amén, hermano. Y yo quiero que usted lo crea en este momento, porque Dios lo va a proveer mientras usted tenga fe y, y crea en Él lo va a proveer. ¿Ya? Siempre te va a bendecir de una u otra forma. Amén. Ya, entonces vamos a seguir. Dijimos el primer punto, dar para recibir, ¿cierto? Ese es el primer punto que leemos. Y ahora yo puse este otro punto, no quedarte con lo que no es tuyo. Amén. Quiero dar este punto porque como testimonio mío, porque igual Dios me puso este testimonio en este tiempo que hemos estado aquí en la casa. Dios también me puso me calcó este punto, no quedarse con lo que no es tuyo. Amén. Yo tuve una prueba mínima, pero fue una prueba, amén. Y siempre me está poniendo pruebas, pero quiero recalcar esta porque igual fue mínima, para que usted vea que la prueba fue mínima, pero siempre las pruebas hay que pasarlas constante a lo que Él nos dice, ¿ya? Esta prueba fue que a nosotros en este tiempo como les dije, hay que pagar cuentas, todo, se nos acabó el internet, amén, hermanos, como los pasan todas las casas. Nosotros teníamos para pagar, teníamos nuestro ahorro, ¿cierto? Nosotros teníamos, pero igual ahora hay que ajustarse un poco al presupuesto, ¿cierto? Empezar a comprar de menos, empezar a abaratar costos, amén. Y ese gasto era de internet, igual de repente no puede que sea necesario o no necesario, amén. La cuestión es que yo puse a la venta un bolso que yo tenía, que igual yo pensaba que se podía vender rápido porque en internet estaba entre los 20, 25 a 30 mil pesos, fácil lo vendía ese bolso, amén. Y yo quise poner ese bolso para pagar el internet. El internet, cabe decir que el internet era de 25 mil pesos, tenía que pagar de internet, amén, del wifi. Amén, para las redes sociales, amén, que igual es como le llega a usted mensaje. Ya, yo ese bolso lo puse en 20 mil pesos, amén, y puse esa publicación y me empezaron a llegar mensajes, y ese bolso ya a la media hora ya lo tenía vendido y lo iban a venir a buscar a la misma casa, amén, y después con mi pareja hablando, dijimos como que lo arrepintió porque lo habíamos puesto en 20, pero llamó mucha gente y ya lo venían a buscar y después lo empecé a ver yo y andaba entre los 25 30 mil pesos fácil, ya, pero ya estaba, ya estaba vendido y ya venía la persona a comprarlo, amén. ¿Y qué pasa? Llega la persona afuera, yo salgo con el bolso, él lo ve el bolso, le gustó, le encantó, lo tomó, ya, me gustó, me lo llevo, amén, y él me pasa el dinero, y en ese dinero yo tomo el dinero, y ese dinero no eran 20 mil pesos de lo que estaba publicado el bolso, eran 25 mil pesos, o sea que ahí yo creo que el diablo me hizo una jugarreta. Siempre el diablo va a querer ponerle a usted trampas, amén, pero usted tiene que saber que esas pruebas vienen que siempre hay que pasarlas con Dios adelante, amén, siempre tiene que estar usted, tener a Dios presente. Entonces él me pasó la plata y me pasó 25 mil pesos, y el internet lo pagaba con esos 25 mil pesos, imagínense, pero yo lo había puesto en 20 mil, tomé ese dinero, hermanos. Entré a mi hogar, a la primera puerta, los que conocen mi casa, a la primera puerta a mi portón,
y cerré la puerta, me quedé ahí como parado, y me vino algo, no sé, me habló el Espíritu Santo, no, me frenó, y dije, ¿qué estoy haciendo? No, yo no puedo quedarme con esta plata que no es mía, amén, no puedo quedarme con esta plata que no es mía, y me devolví, de inmediato me devolví, y el caballero todavía estaba ahí, así que le dije, caballero, me pasó 5.000 pesos de más, ya tome, este es su dinero. Así que el caballero lo tomó, y justo, imagínense cómo Dios, justo iba pasando una persona, una vecina que yo no conocía, que en ese momento yo no conocía, y iba pasando una vecina, y miró todo esto que había pasado, que yo salí para afuera y le entregué los 5.000 pesos. Y ella le dijo al caballero, mire, de esta gente ya queda poca, le dijo al caballero que yo le estaba vendiendo la mochila, amén. Y después ella se me acerca a mí, y esto fue potente, y ella me dijo, Dios lo va a bendecir de gran manera por esto que usted ha hecho. Imagínese cómo me sentí con mi corazón, porque tuve una prueba, pero desistí y hice el bien. Amén, lo que tenemos que hacer todos, hacer el bien. Y de inmediato esta señora me dijo, Dios lo va a bendecirlo de gran manera. De verdad que mi corazón se sintió súper descansado, porque hice el bien, amén, hice el bien, y aunque sean 5.000 pesos, aunque sean 100.000 pesos, aunque lo que sea, hermanos, no sé, una billetera que usted ve que se le cae a alguien, o algo que no es suyo, que usted lo tiene, Dios lo va a recompensarlo, amén. Y ahora viene lo bueno. Entré a mi casa, yo le conté a mi pareja de lo que había sucedido afuera, y ella me dijo que estaba bien que haya entregado ese dinero, porque ese dinero no era de nosotros, amén. ¿Y qué creen? Adivinen qué pasó. Dios de inmediato, de una forma, estábamos sentados, le conté, y de inmediato me sonó el celular, y ya venía una bendición de Dios, e inclusive mucho más de lo que necesitábamos, pero de inmediato fue una cosa. Yo todo esto lo reflejo, todo lo que me pasa día a día, yo lo reflejo a Dios. ¿Ya? Así que a eso, no bajar los brazos, y a estar en santidad con Dios, y a ser semejante a lo que sí dice su palabra, amén. Ya, vamos a seguir con la historia. Yo sé que ustedes están intrigados de qué le va a pasarle a la viuda, ya que Elías llegó a su casa. Sigamos entonces con la historia. Quedamos en Primera de Reyes 17-14, pero vamos a leer del 13 para abajo para que lo enchufemos nuevamente, ¿ya? Y dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahí estaba la prueba, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahí viene la promesa, hermano. Ahí viene la promesa de Dios, que dice que si ella hacía eso, Dios iba a proveer de harina, de aceite, de todo, hasta que Dios ya volviera a abrirse los cielos, y volviera la lluvia, y pasara la sequía, ¿ya? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días más, ¿ya? Muchos días, amén. O sea que ella creyó la promesa de Dios, y Dios, ¿qué hizo? Ella creyó la promesa con fe, porque creyó la promesa con fe, amén. Y pasó la prueba, porque Dios le puso la prueba, y nuestro Dios no la desamparó, y la ayudó, amén. La ayudó. Imagínense que decía en el versículo pasado que esa sequía fue de 3 años y 6 meses, y dijimos que Elías estuvo 2 años en el arroyo, o sea que estuvo 1 año y medio Elías en esa casa, y el milagro se hizo en esa casa por 1 año y medio, amén. O sea, ¿qué podemos decir de esta preciosa historia? Que hay que reflejarla con lo que nos pasa a nosotros en las casas, amén. Si estamos con Dios, Él nunca los va a desamparar, ¿ya? A veces nuestra mente se encierra, ¿verdad? Se encierra en las cosas, ¿cierto? Se encierra en, por ejemplo, ¿qué voy a comer mañana?
¿Qué voy a vestir mañana? No tengo trabajo. ¿Cómo lo hago con esto? ¿Cómo pago esta cuenta? ¿Cómo hago para pagar esto? ¿Cómo lo hago para comer? Amén. Pero yo ahora les digo que hay algo más grande que todas esas preocupaciones juntas y se llama Dios tu Padre, amén. Dios tu Padre, que siempre Él te va a solventar, amén. No, todas esas preocupaciones, si oras y le pides a Él que esas preocupaciones te las saque y que Él te provea con fe, hermano, yo se los digo que Él lo va a hacerlo y de gran manera, amén. Solamente hay que creer, amén. Y jamás te va a dejar de proveer, sin importar lo que esté pasando afuera, amén, sin importar lo que esté pasando ahora, sin importar lo que esté pasando con esta pandemia que estamos viviendo ahora, no importa, porque Dios nunca te va a desamparar mientras tú quieras que Él viva en tu hogar y en tu corazón, amén. Ahora vamos a ver un versículo también de la Biblia, que yo lo hice, les va a salir la imagen ahora en la pantalla, amén. Porque yo lo quise hacerlo didáctico, le fui poniendo título a cada versículo. Va a ir viendo el título y va a ir viendo el versículo, ¿ya? Esto es de San Mateo, San Mateo capítulo 6, del 31 al 33. Amén. Y atención, porque esta palabra es poderosa y quiero que se quede en su corazón. Amén. Y dice así. Primero vamos a leer el problema o la necesidad. Y dice, no os afanéis. ¿Qué significa afanéis? No se preocupen. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Amén. Ahora viene el ejemplo de lo que hace el mundo. Amén. Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Gente no creyente. ¿Ya? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. ¿Ya? Y ahora viene que Él ya lo sabe. Él siempre lo va a saberlo todo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la condición que nos pone Dios para esto? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, buscar de Dios primeramente, antes de jactarse de todas las cosas que nos faltan. ¿Y cuál es la promesa y la garantía que nos deja en este versículo? Y todas esas cosas os serán añadidas, ¿ya? O sea, qué más preciso que este versículo, que no nos preocupemos de las cosas que nos faltan, primero busquemos a Dios, ese es lo primero que hay que hacer, busquemos a Dios, y Él, todas estas cosas vendrán por añadidura, amén, todas esas cosas vendrán por añadidura, y solamente busquemos de Él, y ojalá que esta palabra se quede en su corazón, hermano, porque es sumamente potente. Ahora vamos a irlos a otra historia, amén. Vamos a irlos a la historia de cuando Jesús estuvo acá en la tierra y bendice y multiplica la provisión. O sea que cuando provise el alimento. Todos deben saber, porque igual es súper conocida esta historia de cuando Jesús vino acá a la tierra y Él andaba con sus apóstoles y ya la gente ya empezaba a saber de sus milagros que Él andaba haciendo, amén, y Él estaba en un monte en esa ocasión, creo, y con sus apóstoles, y ya la gente lo estaba siguiendo, y el monte estaba lleno de gente que quería que lo sanara, gente que tenía hambre en ese entonces, ya, y dice la historia que los apóstoles fueron a decir que la gente tenía hambre, amén. Y Dios le dice, ¿qué es lo que hay? Tráigame lo que haya. Y solamente en ese entonces había, en esa situación, habían 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, hermanos. Y era mucha gente. Ahora vamos a ver después un poquito más, vamos a ver cuánta gente había en ese entonces, ¿ya? Entonces vamos a leer San Mateo, capítulo 14. San Mateo, capítulo 14. San Mateo, capítulo 14. ¿Cierto? Capítulo 14 y del versículo 17 en adelante, ¿ya? Y dice la palabra así, escuche. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Ya? Ahí está diciendo que tenían los 5 panes y 2 peces solamente. Y Él les dijo, traédmelos acá.
Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando sus ojos al cielo, o sea que miró al Padre, a Dios, a nuestro Dios, y bendijo los alimentos. Y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, o sea que imagínense, inclusive sobró. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que fácilmente eran 5.000 hombres, dice aquí, pero sin contar las mujeres y los niños. Póngase en el caso de que sean un hombre, la mujer y un niño. Imagínense ese caso nomás. Ahí estamos hablando de 15.000 personas, amén, 15.000 personas. Entonces hizo el milagro con 5 panes y hizo el milagro con 5 panes y 2 peces, amén, para 15.000 personas. Imagínense el milagro que vieron toda esa gente que estaba ahí con Jesús, amén. Ahora vamos a repasar, ¿cierto? Y dice, esta palabra es clave, cuando dice Jesús, traédmelos acá, ¿ya? Acá en esta palabra está el secreto, ¿ya? ¿Por qué está el secreto? Porque el secreto está en Cristo, ¿ya? Que debemos traer lo poco que tenemos a Él. O sea que llevaron los 5 panes y los 2 peces lo llevaron a Él. O sea que el secreto está en llevar lo poco que tenemos nosotros a Él. Siempre el secreto está en Cristo, en llevar todo a Cristo, ¿ya? Después dice, y tomando los 5 panes y los 2 peces, tomó Jesús los 2 panes y los 5 peces, ¿cierto? Y levantó sus ojos al cielo, ¿cierto? Al cielo. ¿A quién miró? A su Padre, a nuestro Padre, al Padre que usted tiene también, ¿ya? Entonces levantó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo, miró nuevamente los panes y bendijo, ¿cierto? Bendijo los panes y los peces, ¿cierto? Y ahora viene la palabra, o sea, esa es la palabra clave, que bendijo los panes. Ahora yo quiero que usted en su casa haga un ejercicio, al igual como lo hizo Jesús. Piense, póngase en su mente, piense en lo poco o en lo mucho que usted tiene en estos momentos. En lo que usted tiene en su cuenta, en lo que usted tiene guardado en su casa, en su dinero, en el alimento que le queda quizás. Póngalo eso en su mente, ¿ya? Perdón, hermanos. Entonces dijimos, piense en lo poco y en lo mucho que usted tiene en su mente, ya sea alimento, sea dinero, sea lo que usted le nazca ahora en estos momentos. Piense en esa cosa, en eso que le falta, en eso poco, eso mucho, y póngalo en sus manos, de manera simbólica, póngalo en sus manos. Amén. Mira al cielo, a nuestro Dios, mira a Dios. Vuelva la mirada a lo que tiene acá en la mano y ¿qué va a hacer? Bendecir lo que tiene, lo poco o lo mucho lo va a bendecir, ¿ya? Siendo poco, siendo mucho, usted lo va a bendecir. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros, por ejemplo, si a usted un día le llegó una platita, no sé, si a usted le llegó una bendición de mercadería, si a usted le llegó algo o lo que usted tenga en su bolsillo, después que termine esta palabra, usted póngase en su dormitorio, en un lado donde usted esté a solas con Dios y piense en eso que tiene, en eso poco que tiene y dele gracias a Dios por eso poco que tiene y bendiga eso poco que tiene, ¿ya? Porque Dios va a ser multiplicando lo que tiene, amén. Si usted lo cree con la fe, usted eso poco lo va a hacer multiplicándolo. Así que siempre llevar todo lo que tenemos, todos nuestros bienes, todas nuestras cosas, llevarlo a Cristo, ¿ya? Porque siempre lo poco o mucho que tengamos, siempre esto va a estar mejor en las manos de Dios. O sea que llevemos todo lo que tenemos, siempre llevémoslo a Dios, porque siempre en sus manos van a estar mejor. Y nosotros bendijamos las cosas que tenemos, lo poco o lo mucho, como dijimos, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tenemos todos nosotros? Y me incluyo, a veces nos quejamos de lo poco. Amén, siempre nos podemos quejar que
que claro, tenemos, pero tenemos pocos, amén. Y eso es porque no consideras que lo poco está bendecido por Dios, amén, aleluya. Lo poco, siempre si tú tienes muy poco, si tienes mucho, siempre eso va a estar, siempre va a estar bendecido por Dios, amén. Así que si tú tienes poco en estos momentos, recuerda que ese poco está bendecido por Dios y ese poco tú bendícelo, porque ese poco está bendecido por Dios y ese poco Dios te lo va a multiplicar. Amén. Si tú crees con fe y si tu corazón siente que Dios es el único camino, la única salvación, que Dios fue a morir por nuestros pecados en la cruz. Amén. Si tú crees en Él y crees en esa cruz donde Él murió, amén. Él va a estar bendiciendo tu vida, amén. El Espíritu Santo en este momento me habló a mi corazón muy fuerte. No sé, alguien que esté escuchando esta palabra, yo sé que él sintió al Espíritu Santo en este momento. Y yo te digo, hermano, que Dios siempre te ha estado buscando y Él quiere tenerte a su lado, amén. Me pasó algo súper bonito en este momento, ¿ya, hermanos? Entonces, ahora, escúcheme que lo que viene también es muy poderoso. Tú eres el bendecido, no las cosas, amén. Tú bendices las cosas, no las cosas a ti. ¿Ah? Amén. Qué preciosa palabra. Tú eres el bendecido, no las cosas. Amén. Por ejemplo, no las cosas. Tú eres el bendecido. No las cosas, no ellas a ti, amén, no ellas a ti, porque tú bendices las cosas, amén, no las cosas te bendicen a ti. Nosotros somos los bendecidos y Dios nos quiere bendecir a nosotros y a través de nosotros vamos a bendecir las cosas, amén. Y quiero que hagas de nuevo este ejercicio, pero luego ya a solas, ya, y orando a nuestro Dios, y siempre recordar que piensen en lo poco, en lo mucho que les llega, que tienen en su mano, mirar al cielo, mirar a nuestro Dios, volver la mirada a lo que tenemos y bendecir, ¿ya? Bendecir eso poco que tenemos y también, si es poco, bendecir a la demás gente, amén. Porque Dios se alegra de eso. ¿Ya? Ahora vamos a seguir viendo. Entonces, ahora nos vamos a irnos a dos versículos que reafirman la bendición. Estos son cortitos, amén, hermanos. El primero está en Salmo 132, capítulo 15, amén, y dice así: bendiciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta palabra? ¿Quién nos va a bendecir? ¿Pero cómo nos va a bendecir? Abundantemente, a manos llenas, hermanos, ¿ya? Los va a bendecir abundantemente la provisión y a sus pobres saciaré. ¿Qué quiere decir la palabra saciaré? Que nos saciará hasta ya no tener hambre o sed, ¿ya? O sea, ¿quién los va a saciar? Amén. Dice saciaré de pan, ¿ya? Vamos a leer ahora Salmos 34 del capítulo 8 al capítulo 10. Entonces, Salmos 34 del capítulo 8 al capítulo 10. Y dice, versículo 8: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Qué nos dice este versículo? Gustad, que dice, nos invita para que saboreemos, para que lo saboreemos y después ver, ¿ya? Ver que Él es bueno, amén, lo invita a saborear, que Él es bueno y dichoso, ¿quiénes son los dichosos? Nosotros los cristianos que lo conocemos, amén, que confían en Él, amén. Y versículo 9, dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, amén. ¿Qué quiere decir la palabra temed? Temed el respeto y admiración, ¿ya? Tenemos que tener respeto y admiración a nuestro Dios y nada nos va a faltar, ya nada les va a faltarle. Capítulo 10, versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Quiénes son los leoncillos? Nosotros sus hijos, amén, que necesitan, amén, y tienen hambre, pero los que buscan, dice, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. O sea, que ¿qué nos dice ahora? Que solamente busquemos y los que busquen no tendrán falta de ningún bien,
Amén, hermano, que eso se les quede recalcaditos en la cabeza, en su inconsciente, ya. Entendamos que Dios nos quiere bendecir, que solo necesitamos creer, amén. Él quiere removernos ahí la cabeza, decirnos, entiendan que yo los quiero bendecir, pero ustedes tienen que creer con fe, amén, confiar en mí. Ya, y ahora ya vamos a estar terminando con esta última historia que les quiero dejarles. Vamos a ir con una gran historia de fidelidad y confianza a ciegas, hermanos. Lo que día a día nosotros tenemos que también hacer, confiar a ciegas en Él, que siempre nos va a dar provisión, amén. Y esta historia es una de las pruebas más difíciles de creer, amén. Usted se va a dar cuenta que es una de las más difíciles de creer que hizo un hombre por fe a Dios, amén. Y esta historia es sobre cuando Dios pone a prueba a Abraham cuando le pide el sacrificio de su hijo, de su único hijo, amén. Yo sé que se va a maravillar de esta historia, yo sé que algunos la conocen, pero volvamos a recordarla, y a los que no la conocen, maravíllese de esta palabra. Abraham es el que le prometió el pueblo, amén. Abraham es uno de los primeros que estuvo con Dios, amén. Así que lo admiraba mucho, y Abraham era muy, muy fiel, demasiado fiel a decir ya basta, amén. Ahora vamos a ver en esta historia que cómo era. Nos vamos a ir a Génesis capítulo 22, del capítulo 1 al 13, amén. Entonces dijimos Génesis 22 del capítulo Génesis 22 del capítulo 1 en adelante hasta el 13. Amén, hermanos. Y la palabra dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ahí dice que probó Dios a Abraham. Aquí viene la prueba para Abraham, la gran prueba, ¿ya? Ya no estamos hablando de una pequeña prueba, de una gran prueba. Y le dijo Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le estaba pidiendo Dios aquí? Que lo llevara en holocausto. O sea que en ese tiempo el holocausto era un sacrificio que hacían con los animales. Amén. Dios le estaba pidiendo que llevara a su hijo al sacrificio. Imagínense, hermanos, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, que sacrificara a su único hijo. A los que tenemos hijos, imagínense, sacrificar a nuestro hijo. Es por eso que esta palabra es tan necesaria para que nosotros la sepamos. Amén. Entonces, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, o sea que Abraham tomó ya esa orden que le dio Dios, y al otro día se levantó muy de mañana, o sea que la obediencia de Abraham era grande, amén. Imagínense, se levantó muy de mañana, madrugó para salir. y enlavardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho, amén. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, o sea que ya llevaban de camino hacia allá, ya llevaban 3 días caminando, y él ya vio cuando ya iban. Al tercer día levantó su mirada y vio el monte donde le había dicho Dios que iba a sacrificar a su hijo, amén. Y yo creo que, pensándolo yo a manera personal, que esos 3 días deben haber sido los 3 días más largos de la historia de Abraham, amén. Porque imagínense, llevando a su hijo al sacrificio. 3 días llevando a su hijo deben haber sido días... es que la verdad es que la fidelidad de Abraham lleva todo. Por eso que tenemos que ponerlo a Abraham como ejemplo, amén. Este capítulo lo tenemos que ponerlo como ejemplo en nuestras vidas, amén. Y dice, versículo 5: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí,
y adoraremos y volveremos a vosotros, hermanos. O sea que le dijo a los dos siervos que iban con él, los dejó ahí abajo y les dijo que ellos iban a subir a adorar a nuestro Dios y volveremos a vosotros. ¿Qué pensaba Abraham en ese momento? Imagínense, ¿qué pensaba? Él creyó que Dios iba a resucitar a su niño de entre los muertos, porque él iba con una mente fría, o sea, con una mente fría y obedeciendo lo que Dios le había dicho, o sea que él iba a sacrificar a su hijo, y él pensó que al sacrificar a su hijo, al matarlo, Dios lo iba a resucitar. Imagínense, llegar arriba y matar a tu único hijo, a tu hermano, a tu madre, no sé, pero un sacrificio terrible para uno, y pensar que él pensó que Dios lo iba a resucitar, amén. Imagínense con la mente que iba Abraham, ya, versículo 6, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, ya. O sea que tomó todas las cosas y el cuchillo con el que él iba a hacer el sacrificio, y subieron. Entonces habló Isaac, o sea, le habló su hijo a Abraham. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Amén. Entonces se ve que aquí que su hijo Isaac sintió miedo, amén, porque ya estaban subiendo al monte donde era el sacrificio, y su padre llevaba el fuego, llevaba la leña, amén, llevaba los palos del holocausto, pero su hijo veía que no había ni un cordero, no había ni un cordero para el sacrificio. Entonces él empezó a tener miedo, amén. Y el niño entonces empezó a dudar, amén. ¿Y qué pasó aquí? Ustedes, les pregunto a ustedes que están en su casa, ¿ustedes creen que Abraham sabía que Dios iba a proveer de un cordero como se lo dijo a su hijo? ¿Piensan que Abraham ya sabía que Dios iba a proveer un cordero? ¿O eso lo dijo solamente para tranquilizarlo al pequeño Isaac? Amén. ¿Saben por qué lo dijo? Ahora les voy a decirles por qué lo dijo. ¿Por qué le dijo a Isaac que él iba a proveer de un cordero? Porque él estaba haciendo una declaración de fe anticipada. Amén. Él estaba haciendo una declaración de fe anticipada de lo que iba a acontecer ahí arriba. Pero él iba con la mente de degollar a su hijo y sacrificarlo. Amén. Pero él hizo una declaración de fe anticipada. Amén. Porque era tanto la fe y la fidelidad de él con su Dios, que ya sobrepasa todo límite. Amén. O sea que usted también puede pasar esto a su vida diaria. Creí, por tanto, hablé. Amén. Si usted cree, decláralo con su boca, porque usted, si es cristiano, usted tiene el poder de declarar las cosas con su boca. Amén. Y entonces, y también, otro punto importante, también él sabía a quién iba a entregar a su hijo. O sea que él sabía a quién le iba a estar entregando a su hijo, al ser que le estaba entregando a su hijo, que es nuestro Dios, que es tu Dios también, que era el Dios de él, que también ahora es tu Dios. Amén. Él sabía que él le iba a entregar a su hijo a Dios, que no iba a estar en cualquier mano, pero igual uno se pone a pensar y sacrificar a tu hijo. Estamos hablando de Dios, pero es difícil, así que llevemos esta historia a nuestra vida, amén. Seamos fieles a Dios a ciegas, hermanos, a ciegas, igual como hizo Abraham. Y Abraham sabía que al Dios que le estaba llevando era un Dios que a él lo amaba y que le había prometido un pueblo entero, amén. Sabía que del Dios que estaba hablando, del Dios al que iba, ¿ya? Sigamos entonces, versículo 9, y dice: y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Llegaron allá, puso la leña, todo, y ató a su hijo. Imagínense, ya estaba llegando ya a un nivel ya
fuera de todo pensamiento, empezó a atar a su hijo. Aquí no sale que si Isaac tuvo miedo, si él se empezó a llorar como niño, no sé si él estaba dormido, no sale aquí en la Biblia, pero es un acto fuera de todo límite, amén. Y llevemos la historia de Abraham a nuestras vidas, amén, como lo dije. Pero él seguía obedeciendo, amén, porque ató a su hijo, hizo todo el proceso, amén. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Amén, ya él agarró ya el cuchillo y lo levantó y ya lo tenía ahí para degollar a su hijo. Imagínense ya, ahí ya la entrega de su obediencia era completa, era completa porque ya él ya tenía su mano sobre el cuchillo y ya él ya sabía lo que tenía que hacer, imagínense. Así que la fe de Abraham era fuera de todo normal, ¿cierto? Y adivine qué pasó. ¿Qué pasó con esta historia? Usted, si no conoce la historia, debe estar intrigado, amén. Debe estar intrigado. Y usted que la conoce ya sabe el resultado, o sea, al final de esta historia. Pero usted que no conoce, le voy a contar lo que pasó, ¿cierto? Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová, o sea, Jehová mismo, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, con el cuchillo en el cuello de su hijo. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Amén. Entonces Abraham no tuvo que matar a su hijo para probar su obediencia, porque ya la obediencia estaba más que probada, ¿cierto? Ya que tenía plena intención de hacerlo. Él tenía plena intención de hacerlo porque ya tenía su cuchillo aquí y Jehová le habló que ya soltara ese cuchillo y que no matara al muchacho, que ya la fe de él estaba más que probada. Yo creo que Dios estaba tremendamente feliz de ver esta fe a ciegas, esta fe que tenemos que tener todos nosotros, amén, en nuestros hogares. Y sigue entonces, capítulo 13, el desenlace. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de hijo. O sea, ¿qué pasó aquí? Dios le dio la provisión, amén, porque igual se produjo el holocausto, pero Dios le dio la provisión. Eso es lo que usted tiene que aquí dejar claro, que Dios siempre, de alguna u otra forma, Él le va a dar la provisión, ¿ya? Lo que hemos estado leyendo todo este estudio, que siempre Dios lo va a darlo de alguna u otra forma, siempre Él nos va a poner la provisión, los va a poner las pruebas, amén, pero esas pruebas nosotros tenemos que pasarlas, amén. Y esta palabra es una preciosa palabra que hay que meditarla, amén, hay que meditarla en sus casas, hay que meditarla, vuelva a leerla, maravíllese de esta historia, porque es una historia preciosa, amén. Es una historia de la obediencia en su máxima expresión. Amén. La obediencia en su máxima expresión. Así tenemos que actuar día a día con nuestra fe. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que actuar así, tener fe. Amén. Solamente nos pide Él que creamos y Él nos va a proveer de todo. Amén. Bendecir lo poco que tenemos. Amén. Ojalá que este estudio le haya quedado en su corazón, en su mente. Yo sé que este estudio va a estar trabajando de alguna otra forma en su corazón, amén, y gócese de la palabra, porque Él, imagínese, Él todo lo que los ofrece a través de esto, imagínese todo lo que Él nos ofrece. De repente nosotros no sabemos de todas las cosas que Él nos ofrece en este tiempo de penumbra, en este momento del virus que tenemos afuera, de que no hay trabajo, de que se están agotando los trabajos, de que hay gente que se está desesperando, hay gente con crisis de pánico en sus casas, amén, pero solamente tenemos que creer en Dios. No dejes las preocupaciones, dejes todas sus preocupaciones en Dios y Él va a poner la paz en su corazón, amén. Yo lo declaro con todo mi corazón, que Él va a estar poniendo la paz en su corazón si usted lo quiere, amén.
quiero dar un último testimonio para ya estar terminando ya la palabra. Yo sé que está gozoso usted en su casa, amén, pero quiero dar un testimonio. Y este testimonio a mí me pasó en este preciso estudio, amén, este preciso estudio que vengo haciéndolo hace 3, 4 días más o menos, algo así, vengo haciendo este estudio para llevarlos a sus casas y este testimonio me pasó a mí precisamente en estos días, en estos últimos días, amén, algo que quedé yo maravillado de este testimonio que les voy a contar, ya, les cuento. Yo, bueno, estuve estudiando, escudriñando la palabra, amén, y, y se me puso en mi corazón algo muy fuerte, algo muy tremendo, que nunca pensé que iba a sentir algo tan fuerte. Se me vino a mi corazón tener una Biblia de estudios, amén, hermanos, esta es mi Biblia, amén, esta es mi pequeña Biblia que me la regaló mi madre, que ahora le doy las gracias, amén, y esta Biblia, hermanos, les cuento también que esta Biblia me llegó hace mucho tiempo, yo creo que deben haber sido unos 10 años atrás, hermanos, y esta Biblia siempre estuvo en mi repisa acá atrás, llena de polvos, hermanos, ella me la regaló con fe de que algún día la iba a ocupar, hermanos, y ahora ya volviendo, llegando a los caminos, esta Biblia me ha sido de gran utilidad, ya que en ella he podido estudiar la palabra y sacar estos pequeños estudios a su casa, amén, para que usted también sea llenado de la palabra. Ya, entonces se me puso en mi corazón, aparte de tener esta Biblia que les dije, tener una Biblia de estudios. ¿Qué son las Biblias de estudios? Se preguntará usted en su casa. Son unas Biblias grandes, hermanos, grandes, poderosas, que en esa Biblia usted son de estudio. La palabra lo dice, Biblia de estudios, o sea que en esa Biblia usted puede estudiar la palabra, mejorar lo que usted necesita, porque yo quería entregar una palabra con perfección. Eso es lo que le pedí a Dios, que yo quería entregar una palabra perfectamente para que no se me fuera nada y la palabra pueda llegar lista a sus casas, amén. Yo escudriñar bien esos libros para que la palabra llegara a sus casas. Entonces me puso en mi corazón fuertemente que yo quería tener esa Biblia de estudios en mi hogar, para que yo y mi pareja, que estamos los dos comprometidos ahí, empezar a escudriñar la palabra, amén. Se me llenó mi corazón de gozo, y yo creo que era una petición maravillosa, que no era de pedir algo material, estaba pidiendo algo para servirle a Dios, hermanos, amén. ¿Y qué pasó? Yo empecé a buscar Biblias en internet, amén. Empecé a meterme en páginas y empecé a ver que habían infinidades de Biblias, pero hermanos, preciosas Biblias, preciosas, grandes, ilustradas a color, y eso es lo que yo quería, hermanos. Yo quería algo que me llenara a mí, quería algo maravilloso. Amén, empecé a ver entonces, a escudriñar las distintas páginas, y empecé a ver libros maravillosos, y me empecé aún más a gozarme más, que yo quería, que aún más quería una Biblia de estudio, miraba videos en YouTube, veía la Biblia, la ponía en YouTube a verla cómo eran, y me maravillaba, y más lo quería. ¿Sabes? Que nunca llegué a querer algo tanto como quería esta Biblia, más que de repente uno quiere un celular nuevo, de última generación, o quiere una cosa material. Saben que me gocé tanto queriendo esta Biblia de estudio, más que cualquier cosa material, y me llenó de mi corazón. Mi pareja me decía, le decía después cuando lo contaba a mis familiares, no, el Christopher estaba como un niño, ahí queriendo la Biblia de estudio, ahí viendo, mostrándome videos, porque yo le mostraba videos, ya, ¿cuál quieres? ¿Cierto? Bueno, y esa Biblia yo dije, me lo metí en mi cabeza, yo quiero tener esa Biblia, y yo la voy a tener. De alguna otra forma voy a sacar de un dinero que me iba a llegar en estos días, voy a sacar de ese dinero como sea, y yo voy a comprar esa Biblia. Ya, porque ya se me había puesto en mi corazón, y yo anhelaba tanto esa Biblia, hermanos. Amén. Yo voy a sacar el dinero de ahí, de esta plata, y la vamos a comprar.
Amén. Y yo ese mismo día, nosotros todos como familia, hacíamos una oración todos los días a la 1 de la madrugada, hermano, ¿cierto? A la 1 de la madrugada nosotros oramos media hora, nos conectamos con Dios, amén, tocamos las puertas del cielo, como dije en el estudio de la oración, empezamos a tocar las puertas del cielo. Amén, nos conectamos con nuestro Dios a la 1 de la mañana, media hora, de la 1 a la 1:30. Amén, hermano, y en ese lapso de tiempo nosotros adoramos, nosotros oramos, le contamos lo que nos pasó en el día. Amén, tenemos una conexión bonita con nuestro Dios. Yo creo que ahora los que están en sus casas, mis familiares, los que hacemos que tenemos este grupo, nos maravillamos, esperamos que llegue la 1 de la mañana para llegar a orar con nuestro Dios, hermano, porque es una cosa maravillosa. Así que yo lo invito a usted, que usted escoja un horario de su día, donde nadie lo moleste y usted esté solo en su habitación, esté solo en un cuarto, en su baño, y se ponga un horario de poder adorar a Dios, y yo le aseguro que ya después no va a ser lo mismo, después cuando usted esté orando, usted va a empezar a sentir nuevas cosas, Dios le va a revelarle cosas, amén. Ya, la cosa es que llegó ese momento de oración y en ese día yo había estado empezando a buscar la Biblia de estudio. Entonces a él le conté a mi Dios, que yo anhelaba esa Biblia, le conté que yo quería esa Biblia, que yo de alguna u otra forma yo sí o sí me la iba a comprar ya, y le pedí a él que él me sustentara de esa Biblia, que él me ayudara a comprar esa Biblia, amén. Y bueno, y quedé con eso, amén, oré y después seguí, pasó la 1:30 de la mañana, seguí viendo Biblia porque estaba maravillado. Al otro día seguí buscando Biblias, amén, no, de verdad que era impresionante el gozo que yo tenía en mi corazón. Y después nos sentamos a la mesa con mi señora y como que mi pareja, Ashley, me bajó un poquito o sea, como que ella igual estaba entusiasmada, nene, estaba sumamente entusiasmada conmigo, parecíamos los dos unos niños queriendo algo nuevo, un juguete nuevo, amén. Pero nos sentamos en la mesa y conversamos que este tiempo no es tiempo para comprar algo así, porque además esa Biblia, hermanos, va entre los 40.000 a 50.000 pesos, no deja de ser una plata, un dinero que en este tiempo no se puede ocupar para cualquier cosa, pero lo que quería yo era una gran cosa, amén. Pero nos sentamos en la mesa y dijimos, sí, pues dejémoslo para más adelante, compremos algo más pequeño, algo de 10.000 pesos, pero no gastar 50.000 pesos de una, ¿me entiendes? Pero siempre con ese gozo de que le íbamos a comprarla, amén. Y bueno, yo me quedé triste, hermano, me sentí mal porque yo de verdad que quería esa Biblia, me lleno de gozo, mis ojos se están llenando de lágrimas en este momento, y Dios, y Ashley nosotros andaba como un pequeño rumor en la familia que andaban unos libros de estudios, que había un libro de estudios que era de nuestra prima Daniela, de allá de España, que se fue ella a España, y ella, al irse a España, esa Biblia se quedó ahí. Amén, y esa Biblia se la llevó una tía cercana de nosotros, o sea, no tan cercana, que vive lejos, pero esa Biblia supuestamente la tenía ella, o sea, sabíamos que eso. Y mi pareja me dice, llamemos a mi abuela, o sea, llamemos a tu abuela para preguntarle por esa Biblia, a ver si de repente no la ocupan, o si esa Biblia de verdad existe, porque no sabíamos si existía o no existía. La verdad que yo no quería molestar, porque no sabíamos si esa Biblia existía, o por solo el hecho de molestar, porque igual todos yo creo que aprecian una cosa así, hermanos, pero Dios es tan grande, hermanos, que bueno, accedí a llamar a mi abuela, hermanos, y llamamos a mi abuela, y mi abuela enseguida me dice, nosotros le preguntamos, abuela, ¿tú sabes de una Biblia de estudio que parece que era de la Daniela y parece que andan en una casa de un familiar? Y mi abuela, ¿sabe lo que me respondió, hermanos? ¿Sabe lo que me respondió? Alabado sea Dios. Dios ya tenía un propósito para mí, y mi abuela ya me dijo,
hijo, yo tengo esa Biblia acá, yo tengo otra Biblia que la tengo acá, la tengo en mi poder y yo no la ocupo. Ven a buscarla porque esta Biblia va a ser tuya. Amén. Alabado sea Dios. Dios ya tenía un propósito para mi vida, de eso que yo tanto anhelaba, hermanos. Él ya tenía un propósito. Amén. Así que gócese de la palabra y Dios siempre va a proveer. Amén, hermanos. Espero que haya sido de bendición esta palabra, hermanos. Yo sé que se está gozando en su casa y créalo con todo su corazón porque Dios quiere hacer grandes cosas con usted y Él quiere tenerlo de su lado, hermanos. Amén. Quiere tenerlo de su lado y que usted crea en Él para Él poder ayudarlo. Él quiere ayudarlo, pero usted tiene que poner de su parte primero. Amén, hermanos. Vamos a estar orando por la palabra y espero que lo haya maravillado esta palabra. Amén, hermanos. Cierra sus ojos y vamos a dar gracias al Señor por haber escuchado esta palabra. Amén. Precioso Jesús, te damos las gracias, Padre Santo, por esta maravillosa palabra, Señor, que he podido entregar este día, esta noche, esta tarde, Padre Santo, a los oyentes, Señor, que están al otro lado de tu pantalla, Señor. Sé tú, Padre Santo, poniendo esta palabra en sus corazones, en sus mentes, Padre Santo, para que ellos puedan procesar esta palabra y ponerla en su mente y ponerla en práctica. Ya no ser oidores o solamente oidores, sino que ser practicantes también de tu palabra. Amén. Y gracias, Señor, te damos, nos maravillamos de tu palabra. Gracias, Padre Santo, por haberlo entregado esta preciosa palabra, esta tan potente palabra que necesitaban nuestros corazones. Sigue bendiciendo a cada hogar que está escuchando esta palabra. Sé tú posándote en sus casas y sé tú ayudándolos y bendiciéndolos a cada uno de los que están oyendo. Gracias, Padre Santo, nuevamente por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ya, hermanos, me despido. Sé que quedó gozoso con esta palabra. Ya tengo otro estudio en mente que sé que igual va a ser de gran bendición para su vida. Lea la Biblia, hermano. Ore con el Señor. Póngase en comunión con Él, que Él lo quiere de su lado. Yo por mi parte voy a seguir escudriñando ahora en estos dos regalos de Dios que me mandó. Voy a seguir escudriñando para poder seguir mandándole más estudios a su hogar y para que usted sea gozándose en él. Los amo en el amor de Dios.